todo lo que hacemos lo hacemos para agradarle a Él, para servirle a Él, para que Él esté complacido con nosotros acerca de lo que está haciendo, ¿va? Él está haciendo una obra, Él es como el constructor de nuestras vidas, de nuestros corazones, en el cual podemos decir y descansar que Él es el único constructor perfecto que tiene la experiencia, ¿verdad? Imagínense si alguien dice que es albañil y no hace la casa. Yo soy albañil, lo buscas y le dices, ok, construyeme mi casa, y después dice, no puedo. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso no es albañil. No, no es albañil. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros, ¿para qué fuimos creados? ¿Alguien me dice? ¿Quién le dijo? ¿Qué lección le dio el Señor Jesús a la mujer samaritana? ¿Qué le dijo? ¿Qué busca Dios en su iglesia? Verdaderos adoradores. Ahora, ¿a qué hemos venido a la casa de Dios? Adorar. ¿A qué has venido a esta casa? Adorar. ¿Qué es la palabra adorar? Adorar es cantar con el corazón en la mano, escuchar la palabra, llenarnos de Dios, llenarnos de su presencia. ¿Por qué? Porque somos adoradores. Ahora, si un adorador, vamos a decir, no adora, es como el albañil que no construye la casa. Amén. Entonces, ahorita vamos a dar la escuela dominical, vamos a orar por la palabra, pero vamos a hacerlo con un espíritu de ¿qué? De adoración. Dios busca que tengamos un espíritu de adoración. Tenemos que adorarle con nuestro espíritu. ¿Qué significa adorar en espíritu? Conectarse. Vamos a decir que lo que está aventando el ventilador, ¿qué es? Aire. Pero ¿por qué lo avienta? ¿Ya se dieron cuenta que está conectado? Entonces nosotros tenemos que aventarle a Dios no aire, pero sí una adoración. Y para poder aventar una adoración al Señor en su nombre, ¿qué tenemos que hacer? Conectarnos. ¿Con quién? Con el Señor, con su Espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a dar gracias al Señor. Cierra tus ojos. Vamos a bendecir el santo nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Me conecto en esta mañana a tu Espíritu, al Espíritu Santo, aunque no merezca, aunque no soy digno de ti, aunque a cada rato te falle, aunque no haga tus planes, tus propósitos, aunque me desaliente, aunque pase lo que pase, Padre, pero en esta mañana me acerco a ti humildemente para poderme conectar en tu presencia. Bendice, Señor, esta escuela dominical. Bendice, Señor, a mis amados hermanos. Bendice, Señor, este estudio de capítulo tras capítulo. Y vamos a seguir estudiando los 21 capítulos de Juan. Ayúdanos a no cansarnos. Ayúdanos a terminar lo que hemos empezado. Ayúdanos, Señor, a no perderle la secuencia a las cosas sagradas. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? Levanten su mano los que están contentos, los que están felices, los que tienen a Cristo en su corazón. Amén. Vamos a leer el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Amén. Saquen sus Biblias. Vamos a hacerlo breve. Amén. Cuando lo tengan, dicen amén. 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 Ya.
Voy a leer el primer versículo y ustedes leen el siguiente, y así sucesivamente, y en el último nos unimos. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, y estas cosas haces manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: este fue en el pueblo, otros decían: conocimos a el pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la entrada de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le dio, este es verdadero, no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Cuál es? Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino porque los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, será para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces uno de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los obras que hace Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, desdeñado, le enseñó a sola voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, al que vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraba pero ninguno puso mano porque aún no había llegado a su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos
Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo esta palabra, decía, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? No dice la Escritura del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían que Elías fuera, pero ninguno de ellos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, pues jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído Elías uno de los gobernantes de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, que vino a esta noche, ¿cuál era uno de ellos? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Bueno, No, falta uno. ¿falta uno? Sí, cada uno se fue Ah, a su casa. juntos, cada uno se fue a su casa. Vamos a regresar al 7. Dice, ahora lo vamos a explicar. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. ¿En dónde andaba Jesús? En Galilea. ¿Dónde es Galilea? ¿Lo hemos estudiado? Sí. ¿Cuál es el título que tenía Jesús? ¿Se acuerdan? Es Galileo. ¿Cuál es el título? Galileo. ¿Por qué Galileo? ¿Alguien me dice qué significa Galilea? Es un distrito o un estado. Nosotros aquí en México lo tenemos como estado, que se llama Chiapas. Allá el distrito es Galilea. Entonces el Señor era de origen Galileo, por eso se llama Galileo. ¿Nosotros qué somos? Chiapaneco. Chiapanecos. Amén. ¿Jesús qué es? Galileo. Jesús era Galileo en esta tierra. ¿Por qué era Galileo? Porque era de origen de Galilea, originario de Galilea. Amén. Ahora dice, pues no quería andar en Judea. ¿Judea qué es? ¿Están entendiendo? Amén, Sergio. Judea, dice, estaba en Galilea, pero no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Judea qué es? Otro distrito que es aparte de Galilea. Vamos a decir aquí en México, Chiapas, somos chiapanecos, pero Judea, vamos a decir que es el estado de México. ¿Por qué? Porque en Judea estaba la capital de toda la nación, que era Jerusalén. Jerusalén pertenece al distrito de ¿qué? De Judea. Por eso de Judea viene el término judíos. El Galileo no podía ser judío. ¿Por qué? Porque es Galileo. Entonces los de Judea son judíos.
Esa es la única tribu en el cual el Señor hizo un pacto con el rey David y dijo, por amor a mi siervo David, nada más una tribu fue que permaneció en la línea. Y las otras 11 se perdieron en idolatría, en ídolos, pero solo una tribu por amor al siervo David. Eso es lo que dice Dios. Pero bueno, entonces vamos a seguir. Acuérdense que estaba en un distrito, Galilea. Vamos, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno se procura darse a conocer, hace algo en secreto, oculto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Fíjense, en Galilea, ¿qué convirtió ahí? El agua en vino. Pero no se están refiriendo a este milagro, se están refiriendo a otro milagro más fuerte, tal lo voy a explicar. Pero imagínense la misma familia de Jesús, ¿qué cree que decía? A ver, si tú vas a hacer algo, no lo hagas en secreto. No lo hacía en secreto, lo hacía públicamente. Pero para ellos, ¿qué era secreto? No lo hagas aquí a los galileos, sino ¿a quién? A los judíos. ¿Quiénes eran más agresivos, los galileos o los judíos? ¿Los judíos de dónde eran originarios? De Judea. ¿Y los galileos? De Galilea. ¿Dónde estaba Jesús? En Galilea. ¿Y qué le decían a sus hermanos? No lo hagas en secreto, quiere decir, no lo hagas aquí en Galilea. Vete allá a Judea y haz los milagros. ¿Qué le trataban de decir? Que allá, sí, no, que aquí la gente se dejaba engañar en Galilea. Pero más sin embargo allá los judíos dice que lo podían matar. Entonces, ¿cómo se llama eso? Aquí lo dice, se lo voy a decir en el versículo. A ver, en el 5 está la respuesta. ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿quién puede leer el versículo 5? Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué significa creer en él? Que no creían en él. ¿Vale? Pero en una palabra, no creer en él. ¿Ah? Incredulidad. Sus hermanos eran incrédulos. No lo hacían con el fin de ayudar al Señor Jesús. ¿Con qué lo hacían? Con una malicia, con una maldad. ¿Y cuál era esa maldad? La incredulidad en sus corazones le hacían ser groseros con su propio hermano, que era el Señor Jesús, y le dijeron, no lo hagas acá, no lo hagas en secreto aquí en Galilea, vete, preséntate a los judíos allá en el distrito de Judea, a ver cómo te va, en otras palabras. Eran incrédulos. Vamos a seguir leyendo. Y ahora dice en el 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. O sea, los que querían mandar allá, ¿qué? Que lo mataran. Mas vuestro tiempo siempre está presto. O sea, mi tiempo no ha llegado mi hora, o sea, que me crucifiquen. Pero su tiempo siempre está disponible. No puede el mundo aborrecerlo a ustedes, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho eso, se quedó en ¿dónde? En Galilea. Ahora, sus hermanos tratan de mandar ¿a quién? Al Señor Jesús, ¿a dónde? A Judea. ¿Por qué? Para que lo crucifiquen. Porque anda alborotando y anda engañando al pueblo. Sus propios hermanos de sangre. Porque no son de fe. Porque dijo mi madre y mis hermanos, dijo Jesús, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿De qué habla entonces? ¿De los hermanos de la fe, estos incrédulos? No, está hablando de sus hermanos de sangre. Ahora, primero le mandan al Señor Jesús diciéndole, sube. Y el Señor Jesús los manda a ellos, suban primero, después yo. ¿Y se quedó en dónde se quedó Jesús? En Galilea. Vamos a seguir leyendo.
Pero después que sus hermanos, habiendo subido, después, o sea, primero se suben los hermanos, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Él no dijo, voy a subir a la fiesta, voy a subir a la fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué subió en secreto? Porque ya lo estaban esperando. Fíjate, vamos a leer. Y ahora dice, y le buscaban los judíos en la fiesta. ¿Para qué le buscaban los judíos? ¿Para adorarle? Vamos a seguir leyendo para que nos diga la Biblia. Y decía, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Ahora, ¿cuándo subió el Señor Jesús a la fiesta? A la mitad de la fiesta. Sube él en secreto. ¿Y qué creen? ¿A qué se fue? ¿A qué subió en secreto? ¿A la masa a sentarse? ¿A qué fue? A enseñar. ¿En qué lugar? En la sinagoga. En el templo. A enseñar en el templo. No, a enseñar en el templo. ¿Eso qué significa? ¿Qué fue enseñar? Sergio, ya, pon atención acá. Ya. ¿Qué significa enseñar en el templo? ¿Qué significa la palabra enseñar? Dando a conocer la palabra. Amén. Ahora, vamos a ver. Fíjese, ¿pero qué cree? ¿Para qué le buscaban los judíos? ¿Para qué le buscaban los judíos? Para aprender. Unos decían cosas buenas y los otros que engañaba al pueblo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y luego Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Será que estaba diciendo mentiras? No, ¿Por qué le dicen al Señor demonio tienes? porque lo querían atrapar. Lo querían prender, le estaban poniendo una trampa. Fíjense, el Señor Jesús hacía bien predicar la palabra. Sí. ¿Y por qué procuraban matarle? Porque era una profecía. ¿Por qué? Porque ¿Se acuerdan lo que leímos primero? Dice, no se preocupen, dice, a ustedes no los aborrecen. ¿Por qué no los aborrecen? Cuando le dijo a sus hermanos, a ustedes no los aborrecen, a ustedes no les caen mal, a ustedes los quieren, pero a mí, porque manifestaba sus obras. pero a mí me odian, porque yo digo que sus obras son malas. ¿Se acuerdan? Pero exactamente qué palabras dijo el Señor. Del mundo. Aquí lo voy a leer de nuevo. Por eso lo querían matar. Acá mire. Yo testifico de que sus obras son malas. ¿En qué versículo es? 7. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a ustedes, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ahora, ¿por qué lo querían matar? Porque testifica que las obras del mundo son malas. Así es. Estaban enojados. O sea, les estaba pegando recio con la palabra. Estaban enojados que lo querían ¿qué? Callar. No,
¿Matarlo para qué? Para que dejara de hablar. Amén. Bueno, vamos a seguir. Ahora le dicen en el 19, ¿qué no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarle? ¿Por qué los judíos no cumplían la ley? ¿Qué intención, con qué intención lo dijo el Señor Jesús? para que la cumpliesen. Dice, ¿qué no leen la ley de Moisés? ¿Por qué procuran matarme? Porque no debes de matar. La ley de Moisés dice que no matarás. Dice, no, dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? ¿Vale? No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuran matarme? Imagínense matar a alguien que enseña nada más la palabra de Dios, con principio y con testimonio, porque no lo podían prender porque no era un malhechor, sino, ¿sabe por qué? Porque supuestamente ellos decían que engañaba al pueblo. Entonces, ¿por qué lo querían matar? Ya lo dije, porque engañaba al pueblo. Esa era la excusa de los judíos, que Jesús engañaba al pueblo. ¿Ustedes creen eso, amado hermano, que Jesús engañaba al pueblo? No. ¿Qué les enseñaba? Moralidad, cómo vivir la palabra de Dios. Ahora, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Será que es cierto eso? Demonio tienes, ¿quién te quiere matar? ¿Qué le hicieron al final? Lo mataron. Ahora, ¿por qué le dicen demonio tiene? ¿Quién procura matarte? O sea, son tramposos, son sucios. Le jugaron sucio al maestro. Sí, o sea, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? ¿Quién? Dime, ¿quién? Para que entrara con ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. Entonces, ¿qué son? Tramposos, sucios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no estaba el temor de Dios, no estaba la misericordia en el pueblo de Israel. Amén. Y después dice, Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Qué obra hizo? vino. A ver, ¿quién lo adivina? ¿Quién? ¿Se acuerdan de la enseñanza? Hace 2 capítulos atrás. ¿Qué obra hizo? Una obra hice y me procuran matar. Me procuran matar. ¿Qué obra hizo? ¿Alguien se acuerda? Sanar a un paralítico. Sanar a un paralítico ¿en En el dónde? día de reposo. En el día de reposo ¿en dónde? En el templo. ¿Cómo se llama ese estanque? En el pórtico del templo. Betesda. Dice, una obra hice y me procuras matar. ¿Qué obra hizo el Señor? Sanó a un paralítico. Por eso están enojados los judíos. Por eso cuando sale el paralítico él se va a Galilea y de Galilea sube otra vez a la fiesta de los judíos, los tabernáculos. Es una fiesta de acción de gracias en el cual hacen cabañas hasta el día de hoy y las ponen con fruta. ¿Por qué? Porque es una fiesta de acción de gracias. Hasta el día de hoy la hacen. Ellos le llaman Sukkot. La fiesta de los tabernáculos los judíos le llaman fiesta Sukkot. Entonces, esa fiesta de los tabernáculos, entonces, primero los hermanos incrédulos le dicen, sube Jesús, y luego Jesús dice, no, suban ustedes primero. Los manda primero, después sube él, pero ¿qué creen? ¿Qué andaban haciendo los judíos? Buscándole. ¿Para qué? ¿Para premiarlo? Para prenderle. Después le dice Jesús, oye, ¿qué no leen la ley? ¿Para qué me procuran matar? Porque no la obedecen. ¿Qué demonio tienes? ¿Quién te quiere matar? ¿Y qué hicieron? O sea, son tramposos, sucios. La gente que no tiene a Cristo es sucia en los negocios, ¿verdad? Es mala. ¿Por qué es mala? Porque no hay un temor reverente, no hay un respeto al Creador y mucho menos no están casados con la verdad, son mentirosos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y Dios no le agrada a la gente mentirosa. Quiere que todos sus hijos sean audaces y verdaderos. Vamos a ver. Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos maravilláis. ¿De qué obra habla? De la sanación del paralítico. Por cierto, dice Jesús,
Moisés os dio la circuncisión, no que sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Qué hacían los judíos por tradición? Circuncidaban. ¿Qué es circuncidar? Cortar el prepucio del órgano del hombre, ¿verdad? Cuando son bebecitos, le cortaban ahí vamos a decir, en su órgano sexual, ahí le hacían una incisión del niño, del bebé. ¿Y en qué día cree que lo hacían? En reposo. Entonces el Señor Jesús, si ustedes también circuncidan, ¿por qué yo no voy a sanar? Amén. Vamos a seguir leyendo. Si recibe el hombre la circuncisión, no sea quebrantado. O se nos dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Ahí dice, ¿qué hizo en el día de reposo? Sanó completamente. ¿Qué tenía ese hombre? ¿Caminaba? ¿Gateaba? ¿Por qué? Era paralítico. Ahora, dice acá, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué significa no juzgues según las apariencias, sino juzgad con justo juicio? ¿Qué significa? Que le juzgaban sin dejarlo hablar. No le dejaban hablar. Ellos nunca tenían oído para escuchar al Señor. ¿Qué es lo que le hacían? Le hacían problema, le hacían conflicto. Y luego dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es esta quien buscan para matarle a Jesús? Y luego dicen los de Jerusalén, pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? O sea, ya los mismos de Jerusalén decían, no le hacen nada. Ahora les hago una pregunta, ¿por qué no le hacían nada? ¿Qué había en Jesús? Mucha, pero mucha sabiduría. Para que lo pudieran sorprender y agarrar, tenía que decir algo que ofendiera, ¿va? ¿Pero qué cree? Sí los ofendía, pero ¿qué era? La verdad. La verdad lastima, la verdad hiere, pero la verdad no los dejaba actuar. ¿Por qué la verdad? ¿Qué significa? Le decía la verdad. ¿Con qué les hablaba? Con la ley de Moisés. Les decía, ¿qué no lees la ley de Moisés? ¿Para qué me quieres matar? Ahora, pero sabemos que dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. El que habla es de uno de Jerusalén. ¿Pero qué crees? Dice, al Mesías sabemos, no vamos a saber dónde vendrá, pero a sabemos de dónde viene, es de Galilea, decían, ¿no? O sea, ¿qué estaba haciendo que está hablando? Burlándose. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conoces y sabes de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo le conozco porque de él vengo y él me envía. ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene Jesús? ¿De la tierra o del cielo? Del cielo. ¿Por qué? Porque miren, para ver a Dios, ¿qué hay que hacer? Morir. ¿Y Jesús murió para ver a Dios? No. ¿Jesús de dónde vino? Del cielo. Del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Ahora, nosotros, de la tierra al cielo. Entonces, imagínense, le querían dar clases a aquel que vio al Padre, a aquel que estuvo con el Padre, a aquel que estuvo con Dios. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que éste hace. O sea, los que creían en él decían, ¿hará más señales? Si no reconoces a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el enviado de Dios, cuando venga,
al que esperamos, ¿hará más señales? A ver, ¿por qué creían muchos? Porque decían, maestro, todo lo que tú haces, si Dios no está con él, ¿qué dice? Si Dios no está con él, es imposible hacer todas esas señales que tú haces. Entonces, ¿qué pasaba con la gente? Se convertían, se creían ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué? Por las señales. ¿Están contentos? Bueno, vamos ya para terminar. ¿Vale? ¿Qué versículo? Y los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Los fariseos oían a la gente que decían, este es el Cristo. ¿Y qué cree que es los judíos, los fariseos? Enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Qué es un alguacil? La policía. Le mandaron la policía y le dijeron, los fariseos, les dijeron, policías, vayan y agarren a ese hombre. Y llegaron los alguaciles, ¿y qué cree que hicieron los alguaciles? Bendito sea su nombre. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no pueden venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Será que los dispersa entre los griegos y enseñará a los griegos? Fíjense, ¿a qué se refiere Jesús? Todavía un tiempo y me iré, y me buscaré y no me hallaréis, y donde yo voy no podéis venir. ¿De qué se refería? A su muerte, a su crucifixión, a que iba a regresar al cielo. Mas sin embargo la gente que creía, que decía, se va a ir allá con los judíos dispersos que están en Grecia y les va a predicar a los griegos, les va a enseñar a los griegos, o sea, le entendían mal. Que iba a morir. Sí. Ahora en el 36, ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie. En el último día Jesús cerró la fiesta, alzando la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos tienen sed? ¿Qué se siente tener sed? Desesperante, más si no hay agua, ¿va? Mamá, ¿dónde está el agua? Tengo sed. ¿Por qué es desesperante la sed? Porque es vital para nuestro cuerpo. Ahora, Jesús dice, ¿tienes sed? Ven a mí. Amén. Ahora, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién no conoce un río? ¿Conocen los ríos? ¿Han visto cómo corre el agua? ¿Y qué quiere Dios en nuestra vida espiritual? Que el Espíritu Santo que esté ahí quieto, que no le demos libertad, ¿o qué quiere? Que lo dejemos fluir, correr como el agua, que lo dejemos que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida. ¿Para qué? Para que se cumpla. Como ríos de agua viva, correrá el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué hay que hacer? Darle la libertad. ¿Cómo? Alabándole, bendiciéndole, predicándole, diciendo que Él es el Cristo. Esto dijo que el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo? ¿Qué significa glorificado? Resucitado. Hay dos tipos de Cristo. Bueno, hay uno nada más, pero un Cristo antes y un Cristo después. El Cristo antes, ¿cómo se conoce? Crucificado. El Cristo crucificado fue cuando todos sus enemigos dijeron, ahí está, lo derrotamos. ¿Y cómo quedó el Cristo crucificado? Clavado en una cruz. Y el enemigo y los enemigos decían, lo vencimos. ¿Pero qué creen?
que al tercer día resucitó. Ahora, ¿el Cristo crucificado fue derrotado? Sí. ¿Fue clavado? Sí. Pero el Cristo glorificado, ¿qué hizo? Venció el mismo infierno, no solamente a sus enemigos, sino al infierno, a Satanás, al diablo, a todos sus ángeles, y resucitó con gloria. Esa gloria es poder, fuerza, autoridad. Esa gloria, ¿cómo se llama? Glorificado. Por eso se llama Cristo glorificado. El Cristo crucificado es aquel que el enemigo cantó victoria. Y el Cristo glorificado es aquel que se levantó venciendo al enemigo. Entonces, aquí es donde dice, el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿se acuerdan cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Le voy a hacer una explicación. Fíjense, el Señor Jesús al tercer día resucita. ¿Y cuántos días creen que está con sus discípulos? 40 días. En 40 días resucitado, Él les sigue enseñando la palabra de Dios a sus discípulos. Pero ¿qué creen? Cuando Él empieza a ascender en una nube hacia el cielo, ¿qué creen que hacen sus discípulos? ¿Se ponen alegres o se ponen tristes? El Señor, vamos a decir que yo ya me voy de Mapastepec, tengo que ir a estudiar, tengo que agarrar ¿qué? Mi autobús allá a la terminal, tengo que subirme a un autobús y viajar a la Ciudad de México. Y ya no me van a ver mis seres queridos. Entonces mis seres queridos, ¿qué les pasa ahí en la terminal? Se ponen a chillar que ya no me van a ver. Ahora, si Jesús le dice a sus discípulos, ya no me van a ver a mí. Ahora, ¿cuál era esa terminal del Señor? Era una nube. ¿Cuál era su autobús para ir al cielo? Una nube, era su transporte. Se sube a la nube, a su transporte, ¿y qué cree? Y empieza a ascender. ¿Cómo cree que sus discípulos quedan? ¿Quedan alegres, así, felices y todo? Empiezan a llorar. Y cuando lloran, ¿qué cree que le dice el Señor Jesús? No estés triste. Les daré un consolador. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? No los dejaré solos, les daré su consolador. Entonces, hoy en día ese consolador está trabajando en nuestros corazones por voluntad de quién? De Cristo. ¿Quién fue el que pidió al Padre un consolador para ti, para mí, amado hermano? Jesús. Jesús pidió un consolador al Padre para ti y para mí. Tenemos un consolador, así que no hay que estar triste, porque no le podemos ver. Yo cuánto deseara ver a Jesús cara a cara, cuánto deseara estar en su presencia, poderlo ver, poderlo apreciar, pero ¿qué crees? Me dice, no estés triste, no es tu hora. Tú tienes un consolador ya. No puedes tener dos, no me puedes tener a mí y puedes tener al Espíritu Santo. Un día lo veremos y lo conoceremos a Jesús. Pero hoy es el tiempo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Ahora, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decía, verdaderamente este es el profeta. O sea, creyeron en Jesús. Otros decían, este es el Cristo. Ahora creen más. Pero algunos decían, de Galilea ha de salir el Cristo. O sea, incrédulos. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. No sabían que él había nacido en Belén, ¿no? Nació en Belén. Sí. En Belén. Para que se cumpliera la profecía. Ajá, que de Belén había de salir el Cristo. Así es. Pero ellos no sabían, pues, decían que de Galilea, que era de Galilea. No, porque Jesús cumplió las profecías, no el gusto de la gente. Ahora, fíjense, vamos a decir de aquí tres tipos de gente. Primero, unos reconocieron a Jesús simplemente como un profeta. Profeta hay muchos, Cristos ¿cuánto hay? Uno. Entonces, primero, mucha gente creyó a Jesús como profeta, un profeta más. Hoy en día, ¿qué religión es que reconoce a Cristo como profeta?
Testigo de Jehová, otra religión, los musulmanes, otra religión. No, ellos ya lo tienen como Señor. Los judíos lo tienen como profeta. O sea, no se meten con él, pero como profeta nada más. Es una secta. La luz del mundo es una secta. Más sin embargo, fíjense, los testigos de Jehová lo tienen como profeta. Ahora, ¿quién lo tiene como Cristo? La iglesia cristiana. Cristo significa ungido, Dios, Señor, Rey. Entonces nosotros lo tenemos como algo divino. Entonces otros creen como Cristo y otros, ¿qué creen? ¿De Galilea va a salir algo bueno? ¿Cómo se llaman ese grupo de personas? Los incrédulos. Vamos ya para terminar. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Cómo regresó la policía? Miren, pongan atención. Los judíos mandan a quién, a la policía, ¿para qué? Para agarrar a quién. ¿A quién iban a agarrar? A Cristo, a Jesús. Los judíos mandan a la policía para agarrar a quién? A Jesús. ¿Pero qué creen? ¿Pero qué creen, amados hermanos? Pásale, hermana. Entonces los judíos mandan a la policía a detener a quién? A Jesús. Y la policía, ¿cómo regresa? Con Jesús esposado, Jesús amarrado, Jesús lastimado. ¿Cómo regresó Jesús? No lo trajeron. ¿Por qué no lo trajeron a Jesús? Vamos a seguir leyendo. Ahora, los alguaciles que la policía respondieron, jamás hombre alguno he hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también tú has sido engañado? Ustedes, perdón, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Cuál fue la reacción de los judíos cuando la policía le dijo, jamás hemos visto a alguien enseñar de esa magnitud? ¿Y qué dijeron los judíos? Ya los engañaron. ¿Y qué más dijeron? Malditos son porque se dejaron engañar de Jesús. Y luego, ¿qué cree que respondió? ¿Quién sale y dice? Nicodemo. Nicodemo, ¿se acuerda que lo hemos estudiado en el capítulo 3, que se acerca de noche y platica con Jesús? Ahora, Nicodemo dice, no son malditos. Lea, en Nicodemo. Entonces les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Era uno de ellos? ¿Qué significa la palabra uno de ellos? Que ya Nicodemo lo seguía. Estaba convertido y convencido que Jesús era el Mesías. ¿Pero qué cree? Seguía ahí en el Sanedrín. Y como estaba en el Sanedrín, Nicodemo se levanta y dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, ¿qué le hicieron a Nicodemo? Lo regañaron también. Cada uno se fue a su casa. ¿En qué terminó eso? En disensión, dice la Biblia. ¿Sí han leído donde dice disensión? Véanse y cerramos. Vamos a hablar de la disensión. (43) ¿Cómo dice el 43? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús a Jerusalén? Disensión. ¿Cuántos grupitos de disensión hubo?
¿cómo se dividió? La disensión es división. Pero ¿cuántos grupos? ¿Alguien me dice? Los tres grupos. Ya le dije tres. ¿Cuáles son esos tres grupos? Galilea, Judea y Samaria. No, grupitos en que fue disensión. Unos decían una cosa, ¿qué decían? Los otros decían otra cosa, ¿qué decían? Y los otros decían otra cosa, ¿qué? ¿Por qué? Incrédulo es el tercer grupo. Cristiano. El primero que decía, ¿cómo lo reconocían a Jesús? Como profeta. Profeta. El primer grupito fue que reconocían nada más a Jesús como profeta. El segundo grupo, ¿cómo? Los creyentes. Pero ¿cómo lo reconocían? Mesías o Cristo. Y el tercer grupo, los incrédulos. Entonces, eso fue la disensión y eso fue la división en el cual hemos estudiado en el capítulo 7 de Juan. ¿Cuántos han aprendido algo? Amén. ¿Hemos aprendido? ¿Saben qué? Muchos dicen, wow, a mí me hubiera estado ahí en los tiempos de Jesús. ¿Pero qué creen? ¿Para Jesús fue un ministerio fácil? No. Para Jesús fue un ministerio muy light, ligero, así como hoy en día los ministerios se levantan y nos dan ahí conforme nuestra carne para que nosotros estemos felices. No. El ministerio del Señor Jesús fue extremadamente dificultoso. ¿Por qué? Porque Él nunca dejó de hablar la verdad. Y hoy en día las iglesias han dejado de hablar la verdad y por eso ya se levantan muchos falsos cristos, ¿verdad? Pero vamos a dar gracias a Dios por esta predicación, por esta enseñanza y vamos a meditar, vamos a reflexionar. Amén. Y pasamos a hacer recortes. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Vamos a orar por esta escuela dominical del día de domingo. Cierra tus ojos. Tienes mucho que agradecer. Gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza. Gracias. Te invito a que sea del segundo grupo. No quiero ser del primer grupo, de los que nada más te reconocen como profeta, ni del tercer grupo, de los que te reconocen, de los que son incrédulos, que no te reconocen ni como profeta, ni como Cristo. Yo quiero ser del segundo grupo, que te reconozca como Cristo, como Señor, como mi dueño, como mi amo, como mi Salvador y como mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Voy a orar. Señor Jesús, Padre, gracias te damos por esta actividad que hemos terminado el día de hoy, en esta actividad de escuela dominical. Yo te pido grandemente, Señor, que nos bendigas, Señor, que nos llenes de sabiduría, Padre, que tu palabra nos ministre, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. No te merecemos, no somos dignos, Padre, pero sin embargo tu grande amor está sobre nosotros. Bendice a mi hermana Odette, Padre, que su ministerio, Señor, florezca. Úsala grandemente, Padre. Gracias, Señor. Bendice a mi hermana Leo, Padre, que también haz florecer su vida, Padre. Bendice su vida espiritual y bendice también a Sergio, a Jimena, a Estrella. Gracias te damos. Y a Brisa, Padre, gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor, por ser parte de esta iglesia que tú estás levantando. Ayúdala a regar con amor, con misericordia. Ayuda a regar esta iglesia con una hermandad que siempre esté junta. Que no nos critiquemos, que no nos juzguemos, que siempre el amor y la misericordia estén en este lugar para que nos acobijemos y los planes y propósitos tuyos sean cumplidos en esta casa de oración. Gracias, Padre. Bendice a IMEC Misión Torre Fuerte Mapastepe y que florezca y que dé frutos en abundancia. En el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, hermano, ¿quieren cantar un canto? Un canto de adoración para que el Espíritu no... Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Jesús vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y un camino nuevo me mostró. Y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a adorar a Dios. Jesús vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y un camino nuevo me mostró. Y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén, aleluya, precioso es tu nombre, Señor. Te adoramos y bendecimos tu precioso nombre en esta hora. Te damos toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú eres digno de toda adoración. Amén, aleluya. Vamos a proseguir con el culto de esta mañana. Bueno, vamos a despedirnos. Ah, no, sigue la actividad. Bueno, ya aquí ya no vamos a tener servicio.